En este video vamos a programar el botón guardar y también haremos las validaciones necesarias para que pueda tener un correcto funcionamiento. Para iniciar he insertado un nuevo botón para guardar los registros y le puse por nombre B guardar. A este botón no le puse texto ya que le vamos a insertar un icono. Vamos a su propiedad imagen y vamos a usar el botón importar. Yo tengo una carpeta con algunos iconos, voy a seleccionar este y voy a dar aceptar. Este recurso que acabamos de insertar es necesario seleccionarlo en esta zona en el explorador de soluciones y ubicar esta acción que dice cómo se debe compilar. Vamos a seleccionar la que dice recurso incrustado. ¿Para qué es esto? Para que esa imagen ya sea parte de nuestro archivo final o de nuestro proyecto ya compilado. De lo contrario, podría no aparecer esa imagen dentro del botón. Antes de continuar con la programación de este botón, hay otro detalle que debemos revisar para acomodarlo y poder así tener un mejor control sobre algunas excepciones que nos podrían saltar. Me refiero entonces a que vamos a abrir el dataset y como podemos ver aquí tengo la tabla de alumnos que es la que estamos manejando en ese formulario y cada uno de los campos tiene un máximo que se le definió dentro de la creación de la tabla en el Access o en el SQL donde lo hayan hecho. Como podemos ver, el ID tiene un tamaño de 12. Si vamos al formulario y selecciono esta misma caja que va a servir para el ID y para todas las demás también, vamos a ver que su max length está en 32. Eso puede ocasionar un error ya que podría mandarnos la excepción de que se ha escrito más de lo que se ha reservado en el espacio. Entonces tendríamos que ponerle 12 para que coincida cuántos caracteres puede recibir esa caja de texto. Lo mismo tendríamos que hacer con las demás. Por ejemplo, el nombre está destinado para 255 caracteres. Entonces también su propiedad max length la tendría que poner a 255 y así a cada una de las cajas que conforman nuestro formulario. Ahora sí vamos a programar el botón guardar. Vamos a hacer doble clic. Esta es la instrucción. Y le diremos que hemos terminado de editar el registro, seguido entonces del comando de grabación, que sería este. Con eso sería suficiente. Entonces, sin embargo, vamos a tener que implementar una instrucción try catch que nos ayude por si existiera un error al momento de escribir dentro de nuestra tabla. Entonces, un try catch funciona muy parecido en su estructura a un if else. Entonces, se hará la prueba de poder hacer esa grabación. Si existiera algún problema con la tabla, entonces tendríamos que, perdón, aquí no es else, me equivoqué. Tendríamos que escribir qué pasa en caso de que no haya sido exitosa esa grabación. Entonces, este catch nos servirá para avisar por qué no se pudo. Entonces vamos a escribirle un mensaje
está pidiendo por aquí las llaves también. Dentro de estas comillas pondremos el mensaje. Voy a poner algo muy sencillo. De mi parte, yo le diré al usuario que no se guardó y pondré un separador para que le pueda mandar parte del mensaje del error de parte del sistema. Entonces le diré también que me muestre ese mensaje generado por el sistema. Y también le pondré un título a mi ventana. ¿Qué más podremos hacer? Bueno, en el formulario le podríamos ayudar al usuario diciéndole que al menos estos dos campos son obligatorios. Entonces, estos dos campos los vamos a hacer que estén en rojo mientras estén vacíos y en negro cuando ya tengan un dato. Entonces, como estas etiquetas fueron arrastradas al momento, fueron creadas al momento de que se arrastró desde la tabla, vamos a tener que crear unas nuevas, puesto que esas no son editables. Y vamos a ir al cuadro de herramientas. Voy a arrastrar una etiqueta y a esta le pondré LB. ID. Y en su text haré una imitación de la otra, ID alumno. La voy a copiar. A esta le pondré nombre en su text. Y su name será el nombre. Estas dos entonces las vamos a eliminar. Las seleccionamos y suprimir. Ahora vamos a hacer doble clic sobre la caja del ID del alumno. Ya teníamos programado algo sobre esta caja que es la actualización de los registros. Y aquí vamos a poner entonces que cuando cambie esa caja vamos a revisar si está vacía. Preguntando que si es igual a ningún dato, entonces la etiqueta en su propiedad forColor va a ser igual a rojo. Else, podemos copiarla y aquí le pondremos black. En el caso de que sí tenga algún dato. Ahora vamos a hacer doble clic sobre la caja del nombre para hacer lo mismo. Podríamos traernos esto que acabamos de escribir y solamente modificarlo a la caja de texto correspondiente.
Entonces aquí sería la caja de texto nombre y la etiqueta nombre. Vamos a ver. Nombre textbox, aquí está. Voy a borrar el que yo escribí. Seguramente tenía algún error. Bueno, ya queda entonces esa parte también. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a probar. Al momento de que yo haga quiera ingresar un nuevo registro, estas cajas estarán en rojo en tanto yo no les escriba. Una vez escrito, bueno, pasarán a ser negras como un aviso al usuario para que tenga que ingresarlas forzosamente. Aún así, vamos a hacer una función que nos permita validar que efectivamente haya escrito algo, al menos en esas dos cajas. Entonces vamos a crear esa función de tipo booleano. Y le vamos a poner por nombre completo. Vamos a hacer una pregunta compuesta. Si el ID del alumno en su propiedad text es diferente de vacío y el campo nombre o la caja de texto nombre en su propiedad text también es diferente de vacío, vamos a encerrar las dos dentro del paréntesis. Si son diferentes, entonces vamos a regresar un verdadero, ya que querrá decir que sí hay datos escritos dentro de ella. De lo contrario, vamos a regresar un falso. Ya está nuestra función. Entonces, ¿de dónde la vamos a mandar llamar? Aquí tenemos ya escrito lo que necesitábamos para hacer el grabado, pero antes de mandar grabar tendríamos que preguntar que efectivamente esté completo. Entonces acá vamos a generar otro if que revise si está completo. Abrimos una llave aquí. Y vamos a escribir entonces un else con un mensaje que avise que el registro está incompleto. Un título. Ahí está. Como podemos recordar, en el video anterior hicimos unos procedimientos de bloqueo. Bueno, una vez que se pudo guardar exitosamente, entonces también tendríamos que hacer uso de ese procedimiento de desbloqueo.
aquí en esta parte inmediatamente después de que se grabó. Vamos a probar. Voy a pulsar el botón nuevo. Si yo intento guardarlo así, bueno, me dirá que el registro está incompleto. Ustedes en el texto podrían agregarle que se tienen que meter los campos que están en rojo. No importa cuál de los dos falte, este mensaje nos estará saltando mientras no estén completos los dos. Hay otra cuestión que posiblemente estén preguntándose: ¿cómo haremos para no meter un ID repetido? Bueno, voy a dar cancelar. Tenemos el último, que es el 102, perdón, el 100, 200, 307 y así sucesivamente. Vamos a tomar de ejemplo este. Si yo intento meter otra vez el 100, 200, 307, el mensaje del try catch me está diciendo no se guardó, y me dice por qué. Dice: la columna del ID del alumno está restringida para ser única. Ya está presente ese valor. ¿Por qué? Porque en la tabla el ID es la llave. Aún y cuando no fuera la llave, la tabla se le podría poner que ese dato es único y puede estar indexado, aunque no fuera la llave. Entonces esta es una forma también de validar esa parte sin necesidad de ir a buscar a la tabla por un ID que se haya escrito. Así entonces damos por concluido el ejemplo de lo que debe llevar el botón guardar de nuestro formulario. Adiós.